Si quieres aprender a hacer un módulo doble con una cajonera, este video es para ti. Comencemos a colocar primero las 5 correas telescópicas. Vamos a comenzar por el lateral derecho de nuestro módulo. Vamos a trazar una línea para instalar nuestras correas telescópicas. Del borde a 58 milímetros vamos a trazar una línea. Pueden ayudar con una escuadra combinada, lo regulan a 58 milímetros, marcan de una manera fácil. Ya más adelante le voy a explicar por qué dejo 58 milímetros. Ahora trazamos otra línea para el segundo riel, o sea para el segundo cajón, ya que en esta parte del módulo van a ir 2 cajones. La línea que vamos a trazar para el segundo cajón es del borde inferior a 442 milímetros. Puedes poner una regla, trazar, o puedes usar la escuadra, pegarla en el borde de nuestro lateral y hacer el trazo. Recuerden que al usar la escuadra como referencia usando el borde de lateral, así nos aseguramos que la línea esté perfectamente a escuadra con el borde y así lograr que las tapas de los cajones queden bien centrados respecto al borde del mueble, y eso influye mucho en el acabado. Más adelante les voy a explicar cómo sucede eso. Ahora vamos a instalar nuestro riel. Recuerden que nuestro riel siempre viene así. Esta es la parte que va al cajón y esta parte ancha es la que va al mueble. Extendemos los rieles, vamos a encontrar un gancho de seguridad. Presionamos el gancho y sacamos el riel que va a la parte cajón. Esto lo guardamos para instalarlo en el cajón después, pero ahora vamos a usar esta parte del riel para instalarlo a nuestro lateral para luego armar el móvil. Ahora ya tenemos nuestra línea trazada en el lateral. Vamos a hacer 3 marcas primero. Lo vamos a agregar. Hay 1, 2, 3. Centramos los huecos donde están las líneas, ponemos el borde de nuestro riel al ras del borde del lateral, 1 milímetro adentro, pero nunca afuera. Siempre le hacemos nuestra marca. 3 marcas. Ahora con la ayuda de un punzón, justo en el centro, hacemos un pequeño orificio y ese orificio va a servir como guía para que el tornillo entre recto, no se desvíe para ningún lado. Vamos a usar un tornillo de 17 milímetros de largo, ya que estamos trabajando con una melamina de 18 milímetros. Tenemos que poner un torque bajo nomás para que no se robe el agujero de la melamina. Si tiene demasiada fuerza y el tornillo es pequeño, vamos a robar el agujero donde tiene que estar el tornillo. Esto tiene que quedar bien ajustado. Vamos a regular de la manera correcta el torque del atornillador. Va a depender mucho qué tipo de atornillador usas, pero ya tú conociendo tu máquina sabrás qué fuerza da. Presentamos el riel y atornillamos. No lo ajusto completamente. Primero pongo los dos, que facilita el tornillo cuando ya tiene un hueco guía. Van a escuchar el sonido del torque. Ese sonido es del torque, ya no gira más, pero que ya yo veo que reviso que esté aquí de arras, 1 milímetro hacia adentro, que se trae la línea y listo. Ahora ya puedo asegurar con 2 tornillos más. Listo amigos, ya tenemos nuestro primer riel instalado en nuestro lateral. Aquí tenemos ya los 2 rieles instalados en nuestro lateral derecho del módulo y aquí tengo la división central. Ahora lo que vamos a hacer es instalar la pareja de los 2 rieles que hemos colocado en este lateral, pero esta vez vamos a hacerlo del borde a 40 milímetros, o sea 18 milímetros menos. Ya más adelante te voy a explicar por qué. Validamos a 40 milímetros y trazamos. La línea superior es ahora a 424 del borde hacia arriba. El procedimiento para instalar los rieles ya ustedes lo deben haber aprendido. Este es un riel lateral estándar, no es ni soft closing ni push open, es el modelo estándar, en el cual los cajones deben llevar un jalador para poder hacer la apertura. Listo amigos, ya tenemos los primeros rieles de la primera columna, donde van a ir 2 cajones. Acá ya está. Ahora falta colocar los rieles que van en la segunda columna, donde van a ir 3 cajones. Como esta es la división central del módulo, esta es la que va a llevar 2 rieles de un lado y los 3 rieles del otro lado para la otra columna de cajón. Continuemos. Recuerden suscribirse, así apoyarían a este canal, me motivaría mucho en crear mucho más contenido, con más criterios técnicos y compartir todo mi proyecto. En este lado de esta división vertical vamos a colocar la línea a 50 milímetros del borde. ¿Y eso para qué lo hago? Observe, este riel está instalado a 40 milímetros del borde al eje del riel. Si yo en este lado lo coloco a la misma altura, ¿qué es lo que va a pasar? Los tornillos pueden chocar y así malograr nuestra instalación. Lo mejor es no colocar la línea a la misma altura. Si yo acá le he dado 40, al otro lado le doy 50. Así logramos una buena instalación en nuestro proyecto. Eso ténganlo en cuenta, tomen nota, apúntenlo, porque es muy importante para el armado de su motor. Continuemos. La primera línea a 50 milímetros del borde, la segunda línea a 434 del borde inferior y como en este caso van a ir 3 rieles, la última línea que es la parte de arriba es del borde inferior a 614 milímetros. Cuando tengamos el módulo armado les voy a explicar por qué las medidas que estoy dando en la instalación de los rieles. Ahora instalemos los rieles.
Listo amigos, acabamos de instalar las correderas en la división central del módulo que estamos trabajando. Recuerden que es un módulo con doble columna. A un lado va a llevar 2 cajones, a otro lado 3 cajones. Ahora para terminar vamos a usar el lateral izquierdo del módulo para colocar las parejas de estos 3 rieles. Con eso terminaríamos de instalar los rieles y ahí comenzamos a armar el módulo. Recuerda suscribirte y así apoyar a este canal y motivarme para preparar más contenido. Volvemos en este lateral izquierdo del módulo. Vamos a marcar el borde inferior a 68 milímetros. Para colocar el riel que va a ir al centro, marcamos el borde a 452 milímetros. Ahora para colocar el último riel, marcamos 642 milímetros. Ya tenemos instalado todas las correderas telescópicas en el módulo. Ahora armar nuestro módulo de doble columna y cajones. Ya tenemos el piso y los 2 laterales. Vamos a unir primero un lateral al piso, luego el segundo lateral al piso, luego los amarres y al final la división vertical que va a dividir en doble columna nuestro módulo para colocar 5 cajones en un solo módulo. Necesitamos tornillos autorotantes de 4 milímetros de grosor por 50 milímetros de largo, una broca de 3 milímetros con un octavo para hacer las perforaciones de guías donde va a pasar nuestros tornillos y un atornillador con punta para atornillar. Y listo, continuamos. La pieza que estoy trabajando tiene 58 centímetros exactamente. Voy a poner 4 tornillos en la base con la que vamos a unir el piso y el lateral. Acá tengo el piso, lo pongo de esta forma, siempre fijémonos que la parte frontal y la parte que está canteada. Es el lateral derecho. Levanto el lateral derecho, en este caso el lateral se coloca sobre el piso. Ahí se los huecos guía. Recuerden siempre que para hacer hueco guía, mínimo tiene que estar a 30 milímetros de borde. Considera eso, o 3 centímetros. Unimos las 2 piezas y muy importante para que el acabado de nuestro mueble quede muy bien y que esto quede al ras. Esta pieza quede enrasada. Para eso usamos la yema de los dedos. Las manos artesanales hacen su trabajo. Eso es por miles de años. Con la ayuda de una escuadra, encuadramos las 2 piezas. Listo. Hay una herramienta muy importante y la verdad muy económica que te podría ayudar para que hagas estas uniones. Son prensas cuadras. Se colocan en ambos lados y así quedan 2 piezas a escuadra. Voy a copiar con más confianza. En este caso lo estoy usando para mostrarles a ustedes que existen estas alternativas. Si es que estás comenzando de repente con tu taller, esto te podría ayudar. Colocamos de una vez los tornillos, solo la punta nada más. Verifico que esté a ras y listo. Una vez que la parte frontal, que es la parte visible, ya está atornillado, ya quedó al ras y al ras, ahora sí, con mayor confianza, terminamos de atornillar todos los tornillos de ensamble. Verifico, perfecto. Con el ajuste del tornillo, el tornillo jala el material y las 2 piezas terminan encuadrando de forma natural, siempre y cuando el corte haya sido cortado a la perfección, un corte a escuadra. Porque si el corte está mal hecho o el corte está descuadrado, más que yo use la escuadra, al momento de hacer el ensamblaje, el tornillo siempre va a jalar el material y este mueble quedaría descuadrado. Tomen nota de estos tips muy importantes para su desarrollo técnico. Acabamos de unir el piso y el lateral derecho. Ahora continuamos con el lateral izquierdo. Recuerden siempre, primero ponemos los tornillos, después ponemos escuadra a 2 piezas que vamos a unir y lo más importante después de la escuadra es asegurarnos que esto quede al ras, porque quedando esto al ras es cuando le vamos a dar el acabado final. Bueno, esa es la parte principal. La parte trasera, a veces estas 2 piezas no vienen exactamente igual, podría venir uno o más grande o más pequeño de repente por 1 milímetro, pero si va a estar en la parte trasera no se va a ver porque va a estar pegado a la pared. Este es un mueble de cocina, va a estar en la pared, en la parte trasera por obvias razones, pero la parte frontal tenemos que asegurarnos de que quede totalmente enrasado, ya que vamos a unir 2 piezas de melamina, enrasado en la parte frontal y en la parte baja, principalmente en la parte frontal. Para eso usamos la herramienta artesanal que se usa miles de años sobre estas manos, que hay que darle gracias a Dios que usar de la otra mano. Perfecto, ¿se han dado cuenta que uno usó la prensa? Esto es muy importante, pero para comenzar, para nosotros que ya tenemos experiencia, usando nuestras manos, desarrollamos la habilidad y la capacidad. Recuerden que la carpintería es un oficio artesanal, se usan las manos principalmente para hacer los trabajos, darle la acabado. Esta herramienta no es tan antigua, ayuda bastante. Te voy a dejar abajo los links donde puedas conseguir estas herramientas que serán de gran ayuda para ti. Y de paso, ayudas a este pechito con el canal. Continuemos. Listo, campeones, ya tenemos estas 3 piezas unidas, el piso y los 2 laterales. Ahora vamos a unir los amarres. Tengo 2 amarres pequeños, un amarre mediano y 2 amarres largos. Estos 2 amarres largos van a ir en la parte trasera. Este amarre mediano va a ir en la parte frontal. Y estos 2 amarres pequeños van a ir en la parte superior. Ya van a ver por qué.
Vean, campeones, esta es la parte trasera de nuestro módulo. El amarre largo va atrás. Parte baja, vean cómo calza exacto. Y eso es gracias al diseño. Cuando hacemos nuestro diseño, tenemos que tener el tamaño de todas las piezas cortadas de manera exacta para que al momento de hacer el ensamble no tengas problemas en el armado. Este amarre va aquí abajo, el otro amarre largo va arriba. Un lado está canteado, un lado está libre, por acá va a ir arriba un mesón. Nuevamente la parte está expuesta, está con calma. Aquí sí va a ser necesario que use nuestra prensa escuadra. Ya van a ver por qué. Ya que voy a ensamblar una pieza delgada y larga, es este amarre como ustedes están viendo. Voy a unir estos dos laterales gracias a este amarre. Si yo agarro de un solo lado, por el propio peso, ya que es un material largo, va a ser incómodo el ensamble. En este caso, esta herramienta es ideal. Vean ustedes. Coloco primero la prensa al lateral, bien sujetado. Luego coloco el amarre que estamos usando y ajustamos. Listo, ya tenemos nuestra prensa que no solamente es cuadra, sino que es un ayudante en el taller. Trabaja solo, como estás viendo a mí, esta prensa se convierte en mi gran ayudante. Este amarre trasero superior lo hemos unido con dos tornillos a cada lateral. En el amarre posterior, la parte baja, voy a unirlo con los laterales con dos tornillos en cada lado, pero también lo voy a unir al piso. Ya que este mueble tiene casi 1 metro de largo, le voy a poner 3 tornillos a 10 centímetros de los lados y uno al centro, para que el ensamble del módulo quede fuerte y resistente. Primero perforo los 3 agujeros, luego ensamblar. Ahora atornillamos de la parte del costado, amarre, lo botamos atrás, hacemos presión hacia abajo, hacia el piso y atornillamos. Hacemos lo mismo de este lado. Y ahora atornillamos donde hicimos lo último. ¿Se dan cuenta que ahora nuestro mueble está quedando cada vez más compacto, más resistente? El ensamble es muy importante. Bueno, todo es importante. El diseño, el corte, el armado, el ensamble, la instalación. Todo cuenta y todo suma para que al final logremos un mueble de calidad superior. Listo, mis campeones. Ya tenemos unido el piso con los dos laterales y los dos amarres traseros. Ahora vamos a instalar la división vertical, que va a convertir la parte interna de nuestro módulo en 2 espacios. En un lado, una columna para 3 cajones y del otro lado, una columna de doble cajón. Vamos a unir estas piezas dentro del módulo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos acá los dos amarres pequeños que son para la parte superior del mueble. Uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Luego tenemos otro amarre frontal que va a ir aquí, en la parte delantera. Lo primero que tenemos que hacer es unir este amarre frontal a nuestra división vertical, que va a ir justo acá atrás. Vamos a perforar 2 huecos y vamos a unir estas 2 piezas. Estamos hablando de una pieza de 70 milímetros de ancho. Estamos trabajando con melamina de 18 milímetros. Vamos a instalarlo acá. Es el amarre frontal. Es así como va a quedar. Hay que tener mucho cuidado, ya que lo recomendable es no hacer un hueco del borde de cualquier pieza de melamina a menos de 30 milímetros. Yo voy a hacerlo de aquí a 20 milímetros, ya que la pieza es pequeña. Primero marcamos, ya tengo el ancho y el grosor de la pieza. Voy a tomar del borde inferior a 20 milímetros, del borde superior a 20 milímetros. Y allí hacemos los huecos. Recuerda siempre que los huecos, ya que estamos trabajando con melamina de 18 milímetros, los huecos tienen que ser del borde a 9 milímetros para que el tornillo entre justo en el centro de la pieza que estamos trabajando. Punto muy importante. Ahora atornillar. Nuevamente usamos a nuestro ayudante de taller, nuestra prensa escuadra, ya que vamos a ensamblar una pieza delgada y larga que es un poco difícil para poder manipular. Atrás, un excelente ayudante en el taller. Les voy a dejar la descripción abajo para que ustedes encuentren un link donde lo puedan conseguir y súper barato. Es una herramienta bastante económica, pero un ayudante indispensable en el taller. Das una línea usando como guía el amarre, tanto en el piso como en el amarre trasero inferior y el amarre trasero superior. Ahora, luego de hacer las marcas, vamos a hacer los huecos guía para hacer el ensamble con los tornillos. De la línea a 9 milímetros para que quede centrado. Primer hueco y del piso hacemos 3 huecos. Ahora, para ensamblar nuestra división, echamos nuestro módulo, colocamos la división y usamos como guía al tope nuestros propios amarres, uno en la parte baja y uno en la parte alta, y hacemos presión y así garantizamos que la medida sea exacta.
atrás, siempre colocamos el primer tornillo en la parte donde va a ser el acabado. Vean cómo está mi mano, haciendo presión hacia adelante porque aquí tengo un tope guía y así nos aseguramos de que la medida que tengamos acá sea la correcta acorde al diseño. Ya hemos ensamblado nuestra división vertical y el piso. Ahora tenemos que instalar estos dos amarres y este amarre frontal al lateral izquierdo. Vamos a terminar de ensamblar la división vertical. He girado el mueble, estamos viendo la parte trasera del móvil. Estamos los dos tornillos ensamblados. Ahora ya tenemos la división vertical ensamblada al módulo por 3 tornillos desde el piso, 2 tornillos en la parte inferior, parte trasera, 2 tornillos en la parte trasera superior, pero faltan todavía 2 amarres más. Se pueden dar cuenta que es un buen ensamble para que el mueble quede compacto. Vean cómo va quedando. Este es el amarre frontal. Ahora colocamos los 2 amarres superiores, con eso terminaríamos de armar el módulo. Ya tenemos nuestro módulo terminado, ya con todos los rieles instalados. Como ven, tenemos 2 columnas cajoneras. En un lado tenemos para cajones angostos, son 2 condimenteros, doble cajón. Y en este otro lado son cajones más amplios, 3 cajones, un cajón grande, un cajón mediano y un cajón pequeño. Ya ustedes van a ver cómo va a quedar esto. Aquí en el centro le he puesto un listón en color amaderado porque las tapas de nuestros cajones van a tener este color, manzano mate, color amaderado. La apertura va a ser por el centro justamente. Entre tapa y tapa va a haber 3 centímetros de separación y las tapas van a tener un corte hinchaflando para que por aquí se metan los dedos y hagan la apertura en todos los cajones. Ya ustedes van a ver cómo va a quedar esto. Ahora vamos a hacer la instalación de los rieles en nuestros cajones. Voy a comenzar por el cajón más pequeño, el que va arriba. Pongan mucha atención. Voy a colocar el riel al cajón y la medida como referencia es del borde inferior a 30 milímetros en los 2 laterales del cajón. Recuerden siempre ayudarse de una guía para que su trabajo sea más rápido. Una guía muy simple y muy fácil de hacer, con todos los listones, en este caso de MDF de 18 milímetros. He preparado esta guía que me permite hacer marcas de 40 milímetros y marcas de 30 milímetros. En este caso estoy usando la marca de 30 milímetros. Coloco mi guía en la parte baja del cajón, hago mi marca y listo. Ustedes pueden ver, allí tienen la marca. Le doy la vuelta al cajón, coloco la guía nuevamente y tengo la marca. Nuestra línea de referencia vamos a usar el riel para la instalación, va al borde. Para que el trabajo sea mucho más fácil, agarro cualquier maderita, lo uso como tope. Eso significa que el riel está al ras del borde de nuestro cajón y centro de la línea y hago mi marca. Si ustedes se dan cuenta, tienen agujeros vertical y horizontal y también tienen agujeros redondos. El agujero horizontal sirve para retrocederlo o adelantarlo de acuerdo a la necesidad y el agujero vertical sirve para regular hacia arriba o hacia abajo. Esa es la forma de cómo se regulan los cajones si es que la instalación no queda perfecta. Y los agujeros redondos sirven para ya darle la posición exacta y fija. Ahora con la ayuda de un punzón hacemos una apuntalada justo en el centro de la marca. Ahora presionamos el riel y atornillamos por el tope, verifico que todo esté en su sitio correctamente, ajustamos definitivamente. Como ven, ahí ya está instalado el riel de nuestro cajón. Son 4 tornillos por cada riel. Ahora giramos el cajón y hacemos la misma operación. Listo amigos, ya tenemos aquí el riel colocado en nuestro cajón. Una vez colocados los rieles en nuestro cajón, instalamos el cajón en el módulo. El cajón tiene que entrar suave. Cuando está instalado de la manera correcta, siempre van a trabajar bien, con suavidad. Como ven ustedes, entre el cajón y el lateral tiene que haber 13 milímetros de espacio con cada riel. Si respetamos esos espacios, el cajón abre y cierra suave. Ya tenemos nuestro primer cajón instalado. Ahora vamos por el segundo cajón, que es el cajón mediano de este proyecto. Para colocar el riel en este cajón voy a hacer la marca a 40 milímetros. Ya ustedes se van a dar cuenta al final del video por qué lo estoy haciendo. Entonces uso el otro lado de la guía. 40 milímetros del borde, hacemos nuestra marca. Listo mis amigos, ya coloqué los rieles en el cajón y ahora procedemos a instalar. Lo importante es que pase el sistema de seguridad que tiene. Por ejemplo, ella quedó enganchado. Escucharon el clic, voy a usar el gancho para sacar el riel. Van a escuchar el clic. Cuando escuchamos ese clic, significa que el riel ya entró suficiente al riel hembra. Eso significa que ya podemos extraer totalmente el riel. Y ahora vean qué facilidad se realizan nuestros cajones.
Listo, mis campeones, ya tenemos nuestros dos cajones. De este lado falta el tercer cajón, que es el más grande. Esta con una cajonera y faltan con los otros dos cajones. Continuemos. Vean qué importante es tomar las medidas para que el flor llegue ese acabado. Vean, acá tengo exactamente 10 milímetros, acá tengo exactamente 20 milímetros y acá tengo exactamente 10 milímetros. Ya ustedes al final se van a dar cuenta por qué las medidas que usamos para instalar los rieles en nuestros módulos, los rieles en el cajón. Continuemos. Vean amigos, acá ya tengo nuestro cajón cacerolero, que es el cajón más grande de este módulo, que va a ir justo en este lado. Vamos a poner el riel a 40 milímetros del borde. Listo, campeones, ya tenemos los rieles puestos en este cajón cacerolero. Ahora a montar el cajón. Recuerden, cuando escuchen el clic es porque ya pasó el seguro y ahí recién vamos a meter todo el cajón hacia adentro. Ya tenemos aquí los tres cajones. Este riel lo he colocado a 30 milímetros del borde, este riel lo he colocado a 40 milímetros del borde, este otro riel también a 40 milímetros del borde. Vean cómo queda. El cajón, en la parte inferior al piso, hay 10 milímetros de manera perfecta. Acá también igual, 10 milímetros. Y entre cajón y cajón, de este lado hay 20 milímetros. Y el cajón de arriba, hacia la parte frontal, hay 10 milímetros. Y así va a quedar. Ahora continuamos con la instalación de esta columna, del lado derecho del módulo. Continuemos. Listo, campeones. Ahora vamos a instalar estos cajones condimenteros en esta columna. A los dos cajones condimenteros vamos a trazar nuestra línea a 30 milímetros de borde. Esto la verdad te ayuda a optimizar tu tiempo al 100%. Oh my god.